un honor estar aquí con todos ustedes. Así que bueno, sé que tenemos una hora en la cual los invito un poco y siendo, digamos, el primer expositor que voy a estar inaugurando esta, como decimos acá por Argentina, jugosa semana o jugoso mes, porque evidentemente los tres institutos han puesto realmente muchos speakers con temarios de relevancia, así que agradezco ser el que empieza todo este evento este mes. ¿Y qué vamos a estar viendo, no? Como para empezar un poco la semana de la concientización de auditoría interna. Vamos a estar viendo gestión de riesgos en época de incertidumbre, que no es un tema menor, a ver, porque vamos a estar viendo obviamente en esta presentación que va a ser de una hora, o sea que obviamente vamos a estar exponiendo algunos conceptos, pero indudablemente cualquiera de nosotros que estamos en la función de auditoría interna, que nos toca día a día estar en los departamentos de auditoría interna de alguna organización privada, gubernamental, etcétera, nos damos cuenta cada vez más de la importancia de los riesgos, ¿no? A ver, estamos pasando una pandemia, gracias a Dios, como es la del COVID, que parece que ya empezamos a ver la luz al final del túnel, pero obviamente nos damos cuenta que cada vez más estamos de alguna forma siendo testigos de riesgos que cada vez son más intensos, más rápidos, que surgen de la nada, que tienen mayor impacto, ¿no? Y algunos riesgos, obviamente, que muchas veces ni siquiera los teníamos en nuestro tablero de control al inicio del año, cuando tratábamos de hacer el plan anual de auditoría y empezar a definir de alguna forma cómo íbamos a encarar la misma. Muchos de estos riesgos nos están sorprendiendo y no los tenemos mapeados, ¿no? Entonces, por eso es la palabra un poco de incertidumbre, ¿no? Vivimos en una época en la cual, sinceramente, desde lo tecnológico, ahora desde lo político, desde lo sanitario, o sea, desde un montón de aristas de un cubo, estamos teniendo situaciones que nos pueden impactar, ¿no? Entonces, por eso es importante, de alguna forma, tener en cuenta los riesgos y tener en cuenta la primera palabra que quiero introducir, tal vez muchos de ustedes ya la usan, pero es gestionando los riesgos, ¿no? Y vamos un poco a analizar esa palabra porque es fundamental, ¿no? Que es gestionar. El gestionar implica administrar, es de alguna manera tratar de que algo esté dentro de nuestras manos, ¿no? Eso es lo que hacemos cuando tratamos de gestionar. Tratamos de gestionar una empresa, tratamos de gestionar un negocio y también tratamos, en este caso, de gestionar los riesgos, ¿no? O sea, tratamos de alguna forma de tenerlos encausados, de que los riesgos no nos sorprendan como tal, ¿no? Y podemos tener distintos tipos de riesgos, ¿no? Esta charla un poco surgió cuando hace 2 o 3 años viajé a Perú y justo me tocó, cuando estaba en Perú, que era más o menos para el mes de octubre, participar de lo que es el simulacro nacional de terremoto. Es decir, es un día en el cual todo el país simula la existencia de un terremoto y obviamente lo que hace es estresar, es movilizar todos los mecanismos definidos para esa situación y ver cómo se comportan, ¿no? Entonces, evidentemente, a ver, ¿podemos nosotros evitar un terremoto? Lamentablemente no. O sea, lamentablemente no lo podemos evitar. Muy pocas veces lo podemos de alguna manera prever, pero sí lo podemos gestionar. Podemos de alguna forma definir mecanismos que nos permitan a nosotros, en el momento en que ocurre ese riesgo, en que se materialice, en que realmente suceda, de tener mecanismos definidos que lo mitiguen. En este caso, la definición será tener controles, ¿no? Y procedimientos que ayuden de alguna forma a poder hacer que el impacto de este riesgo, obviamente un impacto que si nosotros tuviéramos que definirlo en alguna matriz de calor de riesgos entre probabilidad de impacto, obviamente está en el cuadrante más rojo, porque es un riesgo básicamente catastrófico. Pero podemos de alguna forma tratar de gestionarlos y que cuando suceda el impacto, tratar de reducirlo de la menor manera posible. Entonces, eso es gestionar, ¿no? Nosotros sabemos también que los riesgos no los vamos a poder eliminar, ¿no? Por eso, como no los vamos a poder eliminar,
vamos a tratar de definir, como les dije, una malla de contención que nos permita, en este caso, tenerlos acotados y que su impacto sea el menor posible, ¿no? Con esta definición vamos a definir, bueno, ¿y por qué estamos viendo nosotros riesgos? Bueno, a ver, evidentemente nosotros estamos viendo riesgos porque nosotros, como auditores, debemos entender los riesgos que afronta la organización. Y eso es algo fundamental, ¿no? Y eso es seguramente en cualquier libro y en cualquier capacitación que ustedes han tenido en los distintos institutos o acá mismo, uno de los conceptos fundamentales es que no podemos auditar lo que no conocemos y tenemos que entender al negocio y las características del negocio y sus riesgos asociados para ahí sí poder definir un plan de auditoría que tenga en cuenta esos riesgos. Por lo tanto, ¿no? Uno de los aspectos fundamentales de la auditoría es que nosotros hacemos nuestras auditorías en un enfoque basado en riesgos, ¿no? Y esto para los auditores experimentados lo saben muy bien. Obviamente nosotros como auditores no podemos estar abarcando la totalidad de las operaciones, ¿no? La totalidad de las áreas de una organización. Como no lo podemos hacer porque el tiempo es finito y porque los recursos también son finitos, o sea, ojalá pudiéramos tener un ejército de auditores para poder, digamos, ver la totalidad de las operaciones y poder así opinar de una forma más cierta, pero no lo podemos hacer. Por lo tanto, en realidad nosotros nos enfocamos en los riesgos de la organización. Y a partir de entender los riesgos de esa organización, porque tengo que entender también la operatoria, es decir, yo cuando me posiciono como auditor de una entidad o de un negocio, ¿no? Supongamos una empresa que hace chocolates, una empresa que hace tubos para la industria de petróleo, tenemos que entender el negocio, tenemos que entender en la industria y a partir de ahí, de ese conocimiento, podemos empezar a extraer los riesgos más relevantes y en función de esos riesgos más relevantes, empezar todo un proceso en el cual a cuáles de esos riesgos nosotros le vamos a dar una preponderancia suficiente para poder, de alguna forma, encarar nuestro proceso de auditoría y establecer si esos riesgos realmente se encuentran mitigados o no. Entonces, vayamos en este camino que hemos diseñado, en el cual, obviamente, como vemos, los riesgos son importantes para nuestra profesión, totalmente. Hay riesgos que controlamos y hay riesgos que no, y hay muchos riesgos que muchas veces son inciertos. Por eso estamos introduciendo el concepto de gestionar esos riesgos, tratar de definir una malla de contención que haga que el impacto de esos riesgos sea el mínimo posible, ¿no? Y estamos hablando de riesgos, entonces vamos a hacer una definición, en este caso que vamos a utilizar la definición del Instituto de Auditores Internos para, ya que estamos hablando tanto de riesgos, establecer un glosario común de terminología y decir específicamente qué entiendo yo por riesgo, ¿no? Y el riesgo, en realidad, es la posibilidad de que un evento ocurra y que podría impactar en el cumplimiento de los objetivos de la organización. Es decir, el riesgo es todo aquello que nos va a impedir cumplir con los objetivos o con los distintos tipos de objetivos que una organización se definió. Entonces, si por ejemplo un objetivo estratégico de la organización es este, tener una rentabilidad específica o ser líder en el mercado, obviamente que si parte de mis empleados me roban o estoy sujeto a fraudes o estoy sujeto a errores en la operatoria, ¿no? Salvo errores o fraude, ambos son riesgos que me están impactando en mi operatoria y que finalmente me van a estar impactando en el cumplimiento de mis objetivos, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta. Riesgo es todo aquello que me va a estar impactando en el cumplimiento de los objetivos de la organización, ¿no? Entonces, si hacemos así, riesgo podemos estar también definiéndolo como todo aquello que puede fallar, ¿no? O sea, todo aquello que debería funcionar como tiene que funcionar y que por alguna razón no funciona así y que me termine entonces impactando en esos 10 riesgos. Después dijimos, y estábamos introduciendo el concepto de mitigación, ¿no? Que los riesgos
en este caso se mitigan, ¿no? O sea, la palabra mitigación implica reducir a la mínima expresión posible esos riesgos, ¿no? Entonces, una definición importante que tenemos es que lamentablemente los riesgos no desaparecen, siempre están, ¿no?, en su mínima expresión. De nosotros depende, obviamente, hacer que esa mínima expresión del riesgo sea lo más mínima posible. Entonces, introducimos la palabra mitigar, que es precisamente reducir el riesgo como tal, ¿no? Y otro aspecto importante, ¿no?, que también incorporamos en esta charla para ir después avanzando, es que la ausencia de un control, en este caso, no es un riesgo. Es decir, nosotros dijimos que existe un riesgo y obviamente después vamos a estar viendo que para precisamente mitigar ese riesgo es que yo implemento un control. Pero que no exista un control no necesariamente me va a significar a mí que en esa región, en esa parte, exista un riesgo, ¿no? Eso es también importante tener en cuenta, ¿no? Y dijimos, entonces, ya definimos lo que es riesgo. Y obviamente, dentro de la organización voy a tener un conjunto, ¿no?, de riesgos. Y dijimos que nuestro enfoque es un enfoque basado en riesgos, ¿no? Pero nosotros, como auditores, nos vamos a estar enfocando, obviamente, en los riesgos relevantes, aquellos riesgos que van a impactar de forma directa en el cumplimiento de los objetivos de la organización, aquellos riesgos que realmente van a hacer daño a la organización en esa definición que vimos. Entonces, lo que vamos a hacer con esos riesgos es ponderarlos, ¿no? Y introducimos entonces la palabra ponderar, que implica ni más ni menos que darle un orden a esos riesgos, de mayor a mayor, de mayor a menor, de mayor importancia a menor importancia. ¿Por qué? Porque esta definición de ponderación está directamente relacionada con la definición que dijimos que nosotros, lamentablemente, no tenemos recursos infinitos para utilizar. Como no tenemos tiempo ni tenemos recursos infinitos, lo que de alguna manera tenemos que hacer es focalizarnos en aquellos riesgos que son más relevantes y que pueden impactar de forma significativa en una organización, ¿no? Entonces, acá introducimos el concepto, en este caso, de ponderar y de analizar la severidad del riesgo, es decir, el impacto que tiene el riesgo en la organización y en los negocios. Y esa severidad que nosotros vamos a estar definiendo está compuesta por dos elementos fundamentales. Uno es la probabilidad de ocurrencia, es decir, la probabilidad de que el riesgo realmente ocurra, ¿no? Ese es un primer elemento. Y el segundo elemento es, en este caso, el impacto. Es decir, impacto y probabilidad. Son dos elementos, en este caso, fundamentales para nosotros analizar la severidad, ¿no? Entonces, antes de pasar al próximo slide, pensemos en la situación que yo los comento, en este caso, del riesgo de terremoto, ¿no? Si nosotros tuviéramos que mapearlo en alguna especie de matriz de calor de riesgos, ¿no? En la cual nosotros tendríamos, obviamente, que la probabilidad de ocurrencia, y esperemos que así sea así, no es una probabilidad de ocurrencia de todos los días, o sea, no es habitual que se dé ese tipo de riesgo. Entonces podemos decir que podemos definirla como esporádica, ¿no? Ahora bien, el impacto, obviamente el impacto que sucede en esta situación es impacto material, es casas destruidas, lamentablemente a veces hasta vidas que se ven comprometidas. Por lo tanto, podemos decir que es un impacto catastrófico, ¿no? Es decir, que va a tener un impacto significativo en la organización, ¿no? Entonces, acá, si al final del día terminamos definiendo la severidad del riesgo, en este caso terremoto, el tema de catastrófico del impacto nos termina llevando el riesgo a un nivel realmente muy elevado. Y obviamente va a ser un riesgo que nosotros vamos a tener que tener en cuenta cuando evaluamos los riesgos de una organización, de un gobierno, de un país, de lo que estemos evaluando, ¿no? Entonces, esa es la metodología que nosotros usamos precisamente para evaluar riesgos. Algunas definiciones también importantes para situarnos en lo que es el tema de evaluación de riesgo, que es una debilidad. Una debilidad es la
propensión de que algo, ya sea un proceso o acción, salga mal, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una debilidad en un proceso, cuando revisamos un proceso, lo que estamos diciendo es, bueno, es la posibilidad de que en ese proceso algo salga mal. Un error es cuando algo salió mal, ¿no? Entonces, si yo tengo que en un proceso existió un error, es que se materializó el hecho. Algo sucedió y salió mal, ¿no? Mientras que un riesgo, en este caso, son acciones futuras, es decir, son acciones o hechos que pueden producirse en el futuro. Cuando yo hablo en un riesgo, como estamos hablando nosotros ahora, estamos hablando de situaciones que se podrían dar en el futuro y obviamente en la medida que se pueden dar en el futuro tengo que gestionarlas, ¿no? Si ya de alguna forma se producen, obviamente, y si algo salió mal, entonces ahí ya vamos a estar hablando de un error, ¿no? Entonces, esto también para un poco ubicarnos, si se puede decir, en los tiempos verbales y en las situaciones. O sea, un riesgo es algo que nosotros estimamos que en un futuro se puede producir y por lo tanto estamos actuando en el presente para poder de alguna forma mitigarlo, ¿no? Entonces, decimos que tenemos riesgos, decimos que de alguna forma las organizaciones están sujetas a riesgo y dijimos que nosotros deberíamos poder gestionar esos riesgos. Entonces, lo que yo les propongo acá es de alguna forma, un proceso simple y básico de un proceso de gestión de riesgos. Es decir, si nosotros queremos en nuestras organizaciones gestionar esos riesgos, y cuando hablamos de gestionar, precisamente hablamos de mitigarlos, de tenerlos controlados o hacer que por lo menos el impacto de ese riesgo sea lo más o lo menos desastroso posible, tenemos que definir una metodología en la cual nosotros constantemente estemos, en este caso, viendo los riesgos, gestionándolos y tomando acciones al respecto. ¿Y cómo es esa metodología? ¿No? Es una metodología, obviamente, en cascada, en la cual nosotros, primero y fundamental, tenemos que conocer los objetivos de la organización. A ver, porque ¿cuál es la definición de riesgos? La definición de riesgos son aquellos, digamos, hechos que afectan los objetivos de la organización. Por eso, el primer elemento que tenemos que tener en cuenta es tener bien en claro cuáles son los objetivos organizacionales, los objetivos estratégicos, los objetivos operacionales, los objetivos de cumplimiento. Es decir, tenemos que tener bien en claro qué quiere la organización y hacia dónde va. Porque en la medida que tenemos esa definición, esa hoja de ruta, ahí vamos a empezar a identificar los riesgos que conspiren contra ese barco que quiere ir hacia un puerto. Es decir, si yo sé que el barco tiene que ir para un determinado puerto, bueno, ahora ese es lo que va a hacer. Bueno, entonces empecemos a pensar cuáles son los riesgos. Los riesgos es que se pinche el casco, los riesgos es que la tripulación se amotine, el riesgo es que el aire o los vientos no sean lo suficientes y no llegue a tiempo, que me agarre un ciclón en el medio del mar. Pero bueno, entonces, primero tengo bien en claro cuáles son los objetivos estratégicos y a partir de ahí empiezo a analizar cuáles son los riesgos que me pueden impactar en el cumplimiento de esos objetivos estratégicos. Entonces, analicé cuáles son esos riesgos y el siguiente paso es analizarlos y evaluarlos. Es decir, voy a tener un mapa de riesgos o muchos riesgos que yo los identifiqué y que sé que me pueden estar impactando en los objetivos, pero como dijimos, hay riesgos más importantes de una severidad mayor y hay riesgos de una severidad menor. Y mi objetivo es tratar de tener ese mapa y poder definir cuáles son los riesgos más severos con los cuales yo voy a tener que estar actuando de forma inmediata. Por eso, digamos, la próxima etapa de este proceso de gestión de riesgos es precisamente analizar y evaluar la severidad, evaluar el impacto y la probabilidad de ocurrencia. Cuando tengo esto, entonces ya, obviamente, a los riesgos que son relevantes, a los riesgos que implican un impacto significativo para la organización, tengo que hacer algo. O sea, tengo que tomar una respuesta. No puedo dejar a la organización a merced de esos riesgos. Entonces, esa respuesta que yo voy a tomar, básicamente va a ser definir un esquema de control, ¿no? Entonces, el control es como aquella actividad
que se opone al riesgo, ¿no? Obviamente lo que trata es de reducir al mínimo el impacto de los riesgos y al final del día lo que quiere un control es ayudar a la organización a que cumpla sus objetivos organizacionales, ¿no? Es decir, es exactamente lo opuesto a lo que busca un riesgo, que es precisamente evitar que la organización lo cumpla. Entonces, determinada esa respuesta, determinado el marco de control, controles, etcétera, que yo voy a estar definiendo, empieza todo el proceso que es desarrollar, obviamente, ese set de controles, ¿no? O marco normativo y de controles para poder mitigar los riesgos detectados en función de los objetivos estratégicos que tiene la organización e implementar un plan de mitigación, es decir, un plan para llevar a la organización a un nivel de gestión de riesgo superior en el cual esos riesgos ya estén atacados, esos riesgos ya estén contemplados dentro del mapa de riesgos y de gestión de riesgos de una organización. Y después viene otra etapa, obviamente, porque esto, a ver, esto como todo proceso, específicamente es un proceso de mejora continua, ¿no? Es decir, primero, este plan que hemos definido, tenemos que monitorearlo para asegurarnos que al final del día todos estos controles nuevos o este esquema normativo que definí termine funcionando y termine funcionando de forma apropiada, ¿no? Eso es al final del día lo que yo buscaría en este proceso y por eso decimos que estamos monitoreando el plan, pero después tenemos que incorporar otro concepto fundamental, que es un concepto que últimamente hemos tenido mucho, ¿no? en mente nosotros, que es los riesgos emergentes, ¿no? Que los riesgos emergentes son aquellos riesgos que no están mapeados, ¿no? Que surgen, obviamente, de la nada. Entonces, en este proceso, ¿no? de evaluación del riesgo, puedo tener riesgos propios de la organización, que siempre ha tenido la organización y que yo estoy atacando, y riesgos que de alguna forma surgen, que no forman parte de ese set de riesgos que la organización siempre tuvo y que de alguna manera yo también tengo que contemplarlos. O sea, por eso mi plan de gestión de riesgos es un plan, en este caso, iterativo y constante. Yo debo constantemente estar generando esta dinámica y siempre focalizándome y estar atento a los riesgos emergentes, ¿no? ¿Y qué sería un riesgo emergente, ¿no? Como para definir. Después vamos a ver, digamos, algunas formas de analizar este riesgo emergente, pero obviamente un riesgo emergente que tuvimos, ¿no? Hace ya año y medio, es el COVID, ¿no? Si nosotros evaluamos, si nosotros nos posicionamos en nuestros departamentos de auditoría interna, tratando de correr este proceso de gestión de riesgos, entendiendo los objetivos estratégicos de la organización para entender los riesgos que pueden estar impactando en esos objetivos estratégicos, para evaluar cuál es la severidad de cada uno de esos riesgos, para tomar, en este caso, respuestas y realizar un plan de mitigación. En el medio nos encontramos en enero, febrero, marzo del año 2020, en que aparece lo que es el COVID. Y el COVID, obviamente, terminó siendo un riesgo para muchas organizaciones catastrófico, es decir, muchas organizaciones obviamente terminaron quebrando por esta cuestión, ¿no? Porque obviamente no pudieron ofrecer sus productos al mercado, no pudieron reconvertirse, existieron una serie de situaciones que hicieron que lo que de alguna forma a enero del año 2020 nos imaginamos que realmente no iba a pasar nada, ni siquiera lo teníamos en nuestra mente, este riesgo, finalmente sucedió. Y sucedió y obviamente por suerte ahora estamos saliendo de toda la pandemia, pero imagínense en una empresa aerocomercial lo que significó haber planificado sus riesgos, que obviamente sus riesgos dentro de todo esto estaba planificado que los aviones no se caigan y un montón de otras cuestiones, pero no se imaginaban que de un día para el otro todo sus ventas se iban a ver disminuidas al mínimo y prácticamente parte de su flota estar en tierra porque no podían volar por esta pandemia que impidía a las personas el libre tránsito
a través de los países, ¿no? Entonces, imagínense lo que significa, ¿no? Y si seguimos viendo, ¿no?, lo que sería en este proceso iterativo, y no sé por qué generalmente enero y febrero es un mes de noticias, pero si nosotros hubiéramos estado, y después lo vamos a estar viendo rápidamente, gestionando, estableciendo esta metodología, hubiéramos hecho esta corrida de metodología, nos encontramos con que tal vez en enero ya cerrábamos un poco todo este mapeo entre riesgos, controles, mapear estos riesgos con los objetivos estratégicos, ver la severidad de estos riesgos, y nos encontramos en aproximadamente el 20 y pico de febrero, no recuerdo bien, que Rusia invade Ucrania. Y entonces, y a partir de ahí empieza a generar una serie de impactos geopolíticos y económicos, ¿no? Porque obviamente si yo por alguna razón tenía una planta en Ucrania, si por alguna razón uno de mis clientes era Ucrania, o si por alguna razón mi cliente principal o yo dependía de insumos de lo que es Rusia, con toda esta situación que ahora se está dando hasta del propio bloqueo para comercializar con Rusia, me encontraría con que una situación que no tenía prevista al inicio del año estalló, ¿no? Y es algo que no lo veía venir. Bueno, a ver, podemos estar, podemos estar diciendo, bueno, lo veía venir, o sea, Rusia empezó a hacer sus ejercicios en noviembre, en diciembre había toda esta situación, pero nadie nos esperábamos que esto terminara en una invasión directa y no más que nada en una amenaza o demostración de fuerza, ¿no? Entonces, obviamente, tal vez también fue un riesgo emergente que surgió, ¿no? Entonces, por eso también es importante en nuestra metodología de gestión de riesgos estar constantemente alerta de lo que puede suceder, ¿no? Y que lo que suceda ya poder reaccionar de forma rápida, porque como vemos, por ejemplo, en el COVID-19, muchas organizaciones tal vez no reaccionaron con la rapidez que correspondía, y así surgieron las pérdidas económicas y o las propias empresas que tuvieron que cerrar sus puertas precisamente por esta pandemia, ¿no? Entonces, yo hablé de severidad, ¿no? Entonces, si hablo de severidad, yo les dije impacto y probabilidad, que son los dos elementos que a mí me condicionan, en este caso, la definición de la severidad de un riesgo. Como nosotros vimos, en este caso, si hablamos de impacto, podemos utilizar esta matriz. Obviamente hay muchas más, pero lo que hace esta matriz y lo que hacemos al definirnos una matriz de impacto es de alguna forma poder catalogar estos riesgos, porque si no tenemos un parámetro para nosotros poder de alguna forma definir que el impacto es medio, alto o crítico, cada persona que empiece a definir el impacto tal vez tiene un criterio distinto. Entonces es bueno tratar de definir un marco conceptual que permita a las mismas personas o a distintas personas, cuando tratan de definir o de catalogar la severidad de un riesgo, tener un marco que les permita de alguna forma encapsularla en un lugar en la cual otra persona también, ¿no? Entonces tener criterios de selección. Y acá tenemos uno en el cual básicamente lo que definimos es el impacto desde un nivel muy bajo, ¿no? Obviamente que seguramente no requiere alguna acción por parte de la organización, o que la organización decide convivir con ese riesgo, porque tal vez el costo de implementar algún mecanismo de control es superior al impacto del riesgo. Tengamos en cuenta que también cuando nosotros implementamos un marco de control, tenemos que también tener en cuenta esa relación costo-beneficio. Lo que me sale implementar el control y el beneficio que obtengo de haber implementado el control. Entonces tenemos un impacto muy bajo, bajo, severo, alto, muy crítico. Esta es una clasificación estándar. Podemos estar incorporando algunos niveles intermedios, pero de alguna forma con estos estamos abarcando toda la gama del impacto, desde un impacto que sinceramente no tiene implicancias en la organización a uno que sí lo tiene. Y a partir de ahí empezamos a definir algunas dimensiones, ¿no? Porque cuando yo defino el impacto lo puedo estar definiendo, ¿no?, como si fuera una especie de cubo, lo puedo estar analizando de distintas dimensiones, ¿no? Hay una dimensión, obviamente, y netamente cuantitativa, que es la pérdida económica que me genera a mí. Es decir, si yo tengo que
ese riesgo me generó pérdidas por 1000 dólares, córdobas o lo que sea, bueno, es distinto a que si yo digo que esto me genera una pérdida de 1.000.000, de 10 millones. Ese aspecto cuantitativo me sirve a mí a definir, bueno, si es poco, realmente el impacto ha sido muy bajo, o si es una cifra muy importante la pérdida que yo obtuve a consecuencia de ese riesgo, poder catalogarlo como muy alto o crítico, ¿no? Este es un aspecto netamente cuantitativo, pero otros aspectos también pueden ser más cualitativos, ¿no? Entonces, si yo defino que ese riesgo, para poder yo gestionarlo, para poder yo de alguna manera atacarlo y solucionarlo, simplemente un operario lo puede estar haciendo, es distinto que si tengo que involucrar al CFO o al presidente de la compañía. Son dos instancias distintas y eso está significando, si el presidente de la compañía tiene que destinar tiempo y esfuerzo en hacer eso, obviamente significa que la complejidad que tiene ese riesgo es muy importante y el impacto que ha tenido es muy importante, ¿no? Aspectos legales y regulatorios también es otro aspecto, es decir, cómo me afecta a mí legalmente. A ver, ese riesgo que se materializó me genera algunas sanciones, pero sanciones que al final del día sinceramente no son importantes, o me genera alguna sanción que hasta puede ser el propio cierre de la compañía, ¿no? Entonces, esos aspectos, ¿no? En función de esos dos extremos, también definen, en este caso, digamos, la criticidad. También lo podemos estar relacionando desde el lado de las operaciones, ¿no? Es decir, del día a día que tiene la organización. Ese riesgo, el impacto, me afectó de forma muy poco en las operaciones, es decir, yo sigo operando, yo sigo generando productos, yo sigo despachando productos, o realmente esa situación y ese riesgo im- impactó y significó que yo no puedo estar desarrollando mis actividades normalmente. A ver, si lo vemos rápidamente en lo que es un impacto desde el lado de operaciones, el COVID estuvo más cerca para muchas organizaciones de un impacto alto y crítico. Hizo que las organizaciones no pudieran continuar con el día a día de sus operaciones. Por lo tanto, desde ese aspecto, si lo medimos desde esa arista de nuestro cubo, vamos a estar diciendo que podemos estar diciendo que el COVID tiene un impacto o tuvo un impacto crítico en las operaciones de la compañía, ¿no? Y el tema de reputación también, es decir, si realmente ese riesgo, esa situación que se plantea, me puede afectar a mí la reputación que tengo en el mercado. Y acá puede ser distintas situaciones. Una situación que puede, puede divulgarse en los medios, pero obviamente no me impacta a mí. O una situación, como en algunas veces ocurrió, tal vez de algunas empresas que tenían trabajo de niños en Asia y que obviamente la divulgación de esa situación lo que terminó generando es obviamente que muchos de las empresas que comercializaban o interactuaban con esas empresas dijeran, no, con esta empresa no comercializo más porque obviamente tiene una situación en la cual parte de la producción que ellos generan lo hacen a través de trabajo esclavo de niños y eso no se puede tolerar. O sea que tengo un impacto reputacional muy importante, ¿no? Entonces, acá tenemos el primer, de alguna forma, framework, marco, para poder encuadrar esa definición de impacto en función de todas estas dimensiones que hablamos, desde lo netamente cuantitativo, como ser pérdidas, resultados que me produjo ese riesgo, hasta otros temas como el impacto en la toma de decisiones, aspectos legal y regulatorio, operaciones y reputación. El otro extremo, ¿no? El otro elemento de la severidad que nosotros establecimos o definimos es precisamente la probabilidad de ocurrencia, que es, bueno, cada cuánto se puede materializar ese riesgo. Dijimos, por ejemplo, que por un lado teníamos el caso de un terremoto, en el cual un terremoto, obviamente, eh, esperemos que Dios quiera, que ocurre una vez cada 5 años, etcétera. Entonces, lo tenemos en un segmento que podemos decir improbable. Pero ahora, si nos vamos del otro lado, si nos vamos al riesgo que se puede generar, que un cajero de un banco, cada vez que hace un arqueo de caja, al final del día, no le cierre porque se equivocó
y entregó tal vez dinero de más. Bueno, eso es muy elevado. ¿Por qué? Y porque la persona está expuesta a ese riesgo todo el día. Él está 8 o 9 horas del día sentado en su caja, teniendo operaciones con clientes, manejando dinero, contando, dando dinero, recibiendo dinero. Por lo tanto, en este caso, la probabilidad de ocurrencia, el riesgo de que exista un faltante de caja es mucho mayor, porque obviamente la frecuencia de la actividad es mucho mayor. Entonces, esto también es otro de los elementos de la severidad. Y acá también tenemos una escala que podemos definir desde improbable. Obviamente, esto después surge y las, digamos, lo que está puesto acá puede variar, pero es útil tener esta herramienta también para quienes se encarguen de determinar la severidad de un riesgo en ese proceso de gestión, tengan un parámetro claro para saber dónde catalogar, ¿no?, la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo y dónde finalmente determinar la severidad. Entonces, será improbable si puede ocurrir una vez cada 5 años, remoto, si ocurre una vez al año, ocasional, una vez por trimestre, por probable, mensualmente o repetidos, y elevado, obviamente, si ya tengo una frecuencia semanal, ¿no? Entonces, de ahí, ya con la primera definición, con este framework de magnitud y de impacto y este framework de probabilidad de ocurrencia, termino definiendo, en este caso, la severidad. Obviamente, la peor situación que puede estar de una organización es tener un impacto catastrófico, ¿no? Y por otro lado, una probabilidad de ocurrencia elevada, porque eso de alguna forma significa que la organización está de forma casi diaria expuesta o siendo expuesta a un riesgo que le puede significar la interrupción de sus operaciones. Obviamente, en ese mapa de gestión de riesgos y de toma de acción, es el riesgo que vamos a tener que atacar de forma urgente, ¿no? Porque estamos expuestos a un riesgo que compromete a la organización y que puede estar sucediendo todos los días, ¿no? Que generalmente es un poco improbable estar en una situación de esas características, pero obviamente por hacer este ejercicio de determinar la severidad del riesgo, permito entonces poder analizar, catalogar los riesgos y poder entonces atacarlos. Es decir, en este proceso de gestión de riesgos, poder entonces determinar la respuesta que le voy a estar dando a esos riesgos. Y como yo decía, puede ser que algunos riesgos, una vez de hecho esta gimnasia, sinceramente yo decida no hacer ningún tipo de respuesta, más que nada por ese enfoque de costo-beneficio. Tal vez me conviene seguir conviviendo con ese riesgo porque al final del día, si yo quisiera implementar algún marco de control para ese riesgo, me va a terminar siendo más oneroso, caro, implementar ese marco de riesgo que los beneficios que me genera, ¿no? Entonces, ¿en dónde estamos o a qué nos enfrentamos ahora, ¿no? Porque ya definimos un poco, obviamente, lo que es una metodología de gestión de riesgos, ya definimos lo que es riesgos, algunas características de los riesgos, algunos frameworks para determinar la severidad de esos riesgos, y nosotros, como dijimos, estamos expuestos en los riesgos, ¿no? O sea, hay millones de situaciones que constantemente y diariamente tratan de alguna forma de hacer que las organizaciones no cumplan con sus objetivos. Y la imagen que tenemos acá obviamente es una especie de tren bala, porque estamos obviamente en una dinámica acelerada. No es como antes, en los cuales tal vez los riesgos eran un poco más estáticos, sino que estamos constantemente en una especie de tren bala, siendo expuesto a esos riesgos. ¿Y qué tenemos nosotros? ¿Qué situación tenemos? Tenemos un entorno disruptivo, ¿no? Y ahí tenemos un montón de tecnologías, que esto obviamente da para otra charla, blockchain, lo que es la ciberseguridad. Tenemos cada vez más las organizaciones dependientes de sus sistemas de información y los sistemas de información víctimas de ciberataques, ¿no? Marcos regulatorios cada vez más estrictos, ¿no? Eh, Dependiendo del nuevo paradigmas de empresas, ¿no? O sea, obviamente empresas que significan un salto total a las empresas conocidas, ¿no? Casos como el de la década del 90, 2000 de Uber, Airbnb, etcétera, o las propias, lo que están sufriendo los bancos actualmente con los fintech, ¿no?
son, digamos, conceptos de nuevos paradigmas de negocios que también me pueden estar impactando a un negocio en una empresa tradicional. Tecnologías emergentes, ¿no? Muy importante también, y eso obviamente van a encontrar mucha bibliografía relacionada con inteligencia artificial, cómo la inteligencia artificial está afectando a las organizaciones, ¿no? El tema de los algoritmos, que son, si se puede decir, el corazón de la inteligencia artificial, y bueno, esa gran pregunta de quiénes hacen los algoritmos y cómo funcionan los algoritmos. Muchos interrogantes que a veces los auditores no nos sabemos responder, y riesgos emergentes, ¿no? Pandemias, riesgos ambientales. Si nosotros vemos las encuestas de riesgos del World Economic Forum, nos vamos a estar dando cuenta que los riesgos ambientales, los riesgos del ambiente cada vez son más importantes, ¿no? Lo que estamos viendo un poco, y seguramente ustedes tienen una charla dentro del mes de la concientización relacionada precisamente con ESG, ¿no? Environmental Social Government, es decir, el gobierno relacionado con que las organizaciones también están inmersas en un ambiente y que deben conservar el ambiente y el ambiente en el cual conviven esas organizaciones. Algo que cada vez más es encontramos en la bibliografía y cada vez más lo vemos, ¿no? Por eso también es importante, en este caso, tener en cuenta. Pero todos estos aspectos es los que nos están afectando, ¿no? Yo veía, por ejemplo, en algún medio una definición que es algo que estamos teniendo ahora, ¿no? Y es que los riesgos y el potencial disruptivo de las tecnologías pueden por primera vez en su historia superar la capacidad de la industria para gestionarlo. ¿Esto qué significa? Significa que los riesgos que aparecen me están de alguna manera siendo muchísimo más rápido que este proceso de gestión de riesgos que nosotros tenemos, ¿no? Es decir, que este análisis, definición de cómo lo vamos a mitigar, cómo lo vamos a implementar, los riesgos están apareciendo muchísimo más rápido que esta metodología que yo tengo, por lo tanto es preocupante, ¿no? Cada vez más, ¿no? La disrupción tecnológica, como yo siempre digo, la tecnología obviamente trae ventajas, pero obviamente también trae riesgos, y muchas veces esos riesgos no los conocemos hasta que implementamos la tecnología. Esa es un poco la falencia que a veces tienen las organizaciones, ¿no? Que conocemos los beneficios y en la medida que empezamos a operar con esas tecnologías, ahí es cuando nos damos cuenta de los riesgos, cosa que obviamente deberíamos habernos dado cuenta antes o deberíamos haber establecido una metodología para ya ser consciente de esos riesgos, y lamentablemente a veces no es así. Y entonces, ¿a qué nos enfrentamos? ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, riesgos, como decía yo, en lo que es tecnología. Estamos viendo como ya hablamos de la inteligencia artificial que está impactando en las organizaciones. Por lo tanto, los procesos de negocios que tienen esas organizaciones ya incorporan algunas herramientas de inteligencia artificial o por lo menos RPA, Robotic Process Automation, bots que se encargan de hacer tareas automáticas. Y entonces, bueno, ¿y nosotros cómo auditamos eso? ¿Y cuáles son los riesgos de tener inteligencia artificial? De hecho, no lo sabemos. El otro día leía un artículo, por ejemplo, en Holanda, ¿no? Que es este artículo que ven acá. Escándalo holandés sirve de advertencia a Europa sobre los riesgos del uso del logaritmo, de algoritmos. Un algoritmo, ¿no? O sea, se destinó o se estableció que la inteligencia artificial, en este caso un algoritmo, determinara ciertas condiciones para otorgar subsidios a las personas, ¿no? Sobre determinadas condiciones. Bueno, ese algoritmo no funcionó. Ese algoritmo tuvo sesgos, ese algoritmo tuvo un sesgo es algo que hace que el algoritmo realmente se vaya para un lado que no es el que tiene que ser, ¿no? De alguna definición muy rápida. ¿Y qué terminó esto? Bueno, terminó en gente que debería haber continuado recibiendo ese subsidio, no lo recibió, de hecho tuvo que devolver el subsidio, muchos tuvieron que arrebatarle sus casas, ¿no? Y al final del día, después de 5 o 6 años después, se dan cuenta que obviamente el algoritmo no estaba haciendo las cosas como tenía que hacerlas. En el medio, gente que se divorció, gente que perdió sus casas, gente que ya se murió y que obviamente el impacto ya está hecho. Entonces, imagínense, ¿no? Y esto estamos hablando de un país
del primer mundo, de un continente del primer mundo como es Europa. Pero bueno, ya Europa está hablando fuertemente de lo que es la gobernanza de inteligencia artificial, es decir, de que las organizaciones tienen una gobernanza que asegure precisamente que todas las herramientas y algoritmos relacionados con inteligencia artificial tengan a alguien que revise esos algoritmos y que no la inteligencia artificial por sí sola es una panacea, va a hacer las cosas bien, ¿no? Porque al final del día lo programan humanos, ¿no? Y también tenemos situaciones, ¿no? Por ejemplo, si esta charla la hubiéramos dado 4 meses atrás, no teníamos la portada, en este caso, que nos dice Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? Y bueno, porque obviamente hace 2 meses Rusia invadió Ucrania y ahí también empezamos a generar una serie de características y de impactos que todavía no tenemos noción de cómo, hacia dónde van. El COVID es otro de los temas que tenemos acá. Por suerte ya se ha ido y esperemos nosotros se aplaque, pero tengamos en cuenta que el riesgo de pandemia, relacionado obviamente con el calentamiento global y un montón de otros aspectos, es un riesgo que en nuestras matrices tiene que estar ya definido porque lamentablemente entramos en una época en la cual también los riesgos ambientales, los riesgos en este caso tipo COVID, cada vez se están planteando con una frecuencia mayor. Y obviamente lo que yo les decía, muchos de estos riesgos, ¿no? Y además de todo esto, tengamos y estemos atentos a lo que son los riesgos emergentes, que si ustedes recuerdan son aquellos riesgos que nosotros en nuestra metodología habíamos dicho, monitoreemos los riesgos que tengamos, pero siempre estemos atentos a lo que puede surgir. Y lamentablemente, lo que puede surgir, como vemos acá, cada vez son riesgos que pueden afectarnos de forma catastrófica. Los riesgos emergentes por esta dinámica, ¿no? Tecnológica, etcétera, cada vez son mayores. Por lo tanto, ese alerta de estar, además de monitoreando los riesgos habituales que tiene la organización, estar y tener una cintura ágil para poder reaccionar a estos riesgos emergentes es algo fundamental, ¿no? Y acá lo que tenemos, como para dar un ejemplo, obviamente que hay riesgos que ya han venido para instaurarse, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá un documento del Instituto de Auditores Internos, ¿no? Que básicamente este documento está basado en lo que es la inteligencia artificial y más que nada en la gobernanza, es decir, en todos los mecanismos que una organización debería tener en cuenta previo a la instalación de inteligencia artificial. ¿Y por qué ya se empiezan a definir marcos normativos y de control? Porque el impacto ya es ahora. O sea, la inteligencia artificial no es que se está dando en organizaciones en 1 o 2 años. Hay empresas que ya están utilizando algún tipo de inteligencia artificial o solución de automatización que ya está impactando en las organizaciones. Por eso ya es necesario empezar a actuar. Por eso ya es necesario mínimamente, como yo les comentaba en el caso holandés o de este documento, ir definiendo, aunque sea una gobernanza de lo que es inteligencia artificial. O sea, ya se empieza a generar material porque ya el impacto es ahora, ¿no? Entonces, simulemos después, o sea, vimos toda esta metodología e imaginémonos entonces, ¿qué haríamos nosotros? Es decir, con esta metodología y cómo de alguna forma deberíamos nosotros empezar a encarar esos riesgos. Entonces, imaginémonos tal vez que estábamos hace 6 meses atrás, ¿no? Si estábamos 6 meses atrás o un año atrás y veíamos, o en el inicio de la pandemia del COVID, nos encontrábamos con una situación totalmente distinta. Nos encontramos con una fuerza de trabajo que debía irse a sus casas, que debía empezar a trabajar desde sus casas, porque si no tampoco podía mantener gente sin hacer nada en sus casas, y empezábamos a encontrarnos con el trabajo remoto. Entonces, analizando, obviamente, ese impacto del trabajo remoto, aquí nos empezamos a preguntar algunos temas, ¿no? ¿Cómo garantizo que los empleados realmente estén trabajando? Eso es fundamental. O sea, ¿cómo garantizo la eficiencia de los empleados? ¿Cómo puedo dar acceso a los empleados a los sistemas de la compañía sin comprometer la seguridad de información de la misma? Otro de los aspectos fundamentales. Tengo a personas que están en sus casas y obviamente en sus casas son más vulnerables a cualquier tipo de ataques, ¿no? De inteligencia social y otros
ciberataques que se pueden estar dando. ¿Cómo garantizo un esquema de comunicación eficiente que no comprometa la eficiencia de la organización? Es decir, ¿cómo hago que los equipos de trabajo interactúen y que al final del día esa interacción redunde en eficiencia para la organización y que no terminen siendo comportamientos estancos? Bueno, todas esas preguntas que yo, si analizaba lo que era trabajo remoto, me iban a empezar a definir una serie de riesgos y todos estos riesgos me iban a empezar a definir, en este caso, una serie de acciones o controles que iba yo a tener que estar definiendo. Otra situación, y seguimos en lo que es, en este caso, 2020, inicio de la pandemia del COVID. Hacking, ¿no? ¿No? Entonces, y que esto se ha dado y se dio mucho y obviamente se dio por el tema de la pandemia y aprovechando obviamente que las personas estaban aisladas en sus casas y que no tenía forma de alguna manera de controlarlas dentro de una organización. Si las tengo dentro de una oficina es más fácil de controlar que obviamente si las tengo diseminadas cada una en sus casas, ¿no? Y ahí empezamos a tener, bueno, la posibilidad de links de bancos informando que accedan porque X situación, donaciones de la Cruz Roja, muchos aprovechando el aspecto, en este caso social, ¿no? De las personas incitando a que hagan colaboraciones para lo que es personas afectadas por el COVID, pero finalmente terminaban siendo links o información de hackers que utilizaban eso para implementar algún virus, etcétera. O sea, esa situación del COVID nos daba una mayor ponderación de lo que era el riesgo de hacking en las organizaciones y entonces también en nuestro mapa lo debíamos tener en cuenta. Si seguimos con el tema del COVID, obviamente, ¿y qué pasa con los empleados que eran, de alguna manera, tenían que ir a trabajar porque era industria esencial? Bueno, ¿qué riesgos se vislumbraban? Obviamente, bueno, esas personas se podían enfermar. ¿Cómo hacía para que esas personas tuvieran un mecanismo de seguridad y protocolos de seguridad para que no se infecten, ¿no? El riesgo que una persona se infecte y se muera en su lugar de trabajo. Bueno, todos esos eran riesgos que a partir de ahora también los tenía que considerar y tenía que empezar a actuar en consecuencia. En este caso, obviamente, la mayoría de las empresas definían protocolos de seguridad, ¿no? Específicos para que si un empleado fuera al trabajo, se tomara la temperatura, usara barbijo, hubiera dispensers de alcohol, la distancia entre los escritorios fuera más de 2 metros, cuando tenían que atender a público tenía que haber una mampara de vidrio, bueno, un montón de aspectos. También, si seguimos pensando cómo analizaríamos esa situación, y con la pandemia, se daba un tema de segregación de funciones. Muchas personas de las organizaciones no pudieron realizar sus tareas porque se enfermaron y otras personas tuvieron que reemplazarlo, pero ahí tenía un riesgo de empezar a acumular funciones en la misma persona. O sea que esta situación de pandemia me terminaba generando también indirectamente un problema de segregación de funciones y por lo tanto también tenía que estar alerta a esos aspectos de segregación de funciones, porque obviamente tal vez todas las personas con las cuales yo disponía, no necesariamente en la época de pandemia disponía, ¿no? Entonces, acá vemos cómo desde una situación, en este caso, como es el COVID, totalmente de incertidumbre, empezamos a analizar los impactos que pueden estar llevando a la organización y esos impactos me van a terminar generando riesgos, ¿no? Y esos riesgos obviamente me terminan o voy a tener que estar definiendo mecanismos para precisamente actuar sobre los riesgos. Y vayamos a este último caso, ¿no? Imaginémonos ahora la situación de la guerra en Rusia. Bueno, mi empresa, ¿tengo operaciones con otros países? ¿Tenemos operaciones con algún país que responde a algún tipo de embargo? ¿Afecta nuestra reputación el comercializar con esos países? ¿Cuál es el impacto económico de dejar de transaccionar con ese país? ¿No? Y en este caso podemos hablar de algunos de los países que están relacionados con esta situación en Europa del Este. Bueno, eso también es algo que exactamente hace un mes no lo teníamos en consideración y ahora sí, nos acaba de surgir de la nada. Y eso, obviamente, tenemos que empezar a medir el riesgo que significa esta situación y empezar a actuar en consecuencia, ¿no? Ese es un riesgo, en este caso, como definimos nosotros en la matriz que vimos,
es un riesgo netamente emergente. Es algo que, si nosotros habíamos definido nuestro plan de riesgos, ¿no?, y nuestra metodología de gestión de riesgos, es algo que seguramente nosotros ya teníamos definido un plan de acción para esos riesgos y de repente nos surge esta situación que, como vemos, si la empezamos a analizar, nos podemos hacer estas preguntas, ¿no? ¿Me impacta en lo económico? ¿Comercializo con algún país que tiene este tipo de embargo? ¿Qué impacto puede ser para mí en lo reputacional que yo esté transaccionando con un país que tiene severas sanciones por una situación de este estilo? O sea, vemos todas situaciones que realmente debemos tener en cuenta y que obviamente acaban de surgir exactamente hace un mes. Antes, sinceramente, no estaban dentro de nuestro radar. Por eso, finalmente, y como para cerrar un poco la presentación, lo importante de tener una adecuada gestión de riesgos, con una metodología que me permita a mí, en este caso, ser secuencial y poder de alguna forma atacar los riesgos de forma organizada. No obstante ello, tengamos en cuenta y seamos ágiles para precisamente poder atacar los riesgos emergentes, porque vivimos, como vimos ahora, en una época de incertidumbre. La tecnología y otras cuestiones está de alguna manera impactando en las organizaciones. ¿Genera beneficios? Sí, pero también genera incertidumbre. No, muchas de estas tecnologías que se están utilizando todavía no tenemos en claro el impacto potencial. Es lo que yo les decía. Tal vez tenemos en claro algunas de sus ventajas, pero al final del día no tenemos en claro sus desventajas. A ver, la inteligencia artificial es una ventaja porque permite automatizar y realizar tareas más eficientes, sí, pero por el otro lado, los hackers ya están utilizando inteligencia artificial para poder hackear a las organizaciones. Por lo tanto, por un lado es un aspecto positivo, pero por el otro estamos viendo cómo esa misma tecnología es utilizada precisamente para generar daño en las organizaciones. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta también estas situaciones, tenemos que estar alertas, porque al final del día, como hicimos en los primeros 2 o 3 slides, nuestra metodología de evaluación se basa precisamente en riesgos, ¿no? Nosotros, de alguna forma, enfocamos nuestro esfuerzo de auditoría precisamente en aquellas áreas que son más riesgosas. Del entendimiento que nosotros tengamos de esos riesgos, del impacto que tienen esos riesgos, realmente permitirá que nosotros podamos hacer unas auditorías más eficientes, ¿no? Así que bueno, esto ha sido, obviamente, y por lo menos para mí el tema da para muchísimo más, pero bueno, tenemos una hora como para, de alguna forma, introducir un poco el tema, tener algunas reflexiones mías con respecto a esta situación, y bueno, quedo abierto, obviamente, a algunas preguntas o dudas que les puedan haber surgido a lo largo de la charla que les di. Nuevamente, bueno, les agradezco el estar todos, casi 100 personas ahí escuchándome, así que realmente un honor para mí que estén ahí ustedes. Muchas gracias, don Javier, por esta conferencia con este tema tan importante en estos tiempos y que nunca pasa de moda. Si algún participante tiene alguna pregunta, puede hacerla por medio del chat y se la estaremos compartiendo al expositor. Javier, te saluda Eric Mazariegos desde Guatemala. ¿Qué tal, Eric? Un gusto. Muy bien, muchas gracias. Más que una pregunta, realmente es para agradecerte y darnos pues esos buenísimos tips que nos has regalado ahí para que podamos hacer una gestión de riesgo adecuada, sobre todo pues porque nuestra profesión debe agregar valor. A veces no nos ven como los empresarios, los comerciales, digamos, o no nos ven como los operativos, que ellos pues tienen como metas más tangibles.
pero cuando nosotros ayudamos a las organizaciones a gestionar sus riesgos, agregamos valor. Así que riquísima tu charla, te agradecemos muchísimo por todo lo que nos has compartido. Y bueno, y dejo ahí abierto por si hay alguna pregunta de parte del público. Eric, coincido en lo que decís, o sea, hay que agregar valor y de alguna forma estas herramientas son precisamente para eso, que empecemos a estar del lado de aseguramiento y consultoría, también del lado de la consultoría, que la organización perciba el valor de la auditoría, cosa que a veces no lo percibe o no lo hacemos percibir. Gracias, Javier. Tenemos una pregunta que dice, ¿los hackers pueden influenciar en la toma de decisiones del día a día? A ver, sí, obviamente si la organización está expuesta en ese día a día a este tipo de amenazas, obviamente me va a impactar en el día a día. Ustedes van a escuchar, y esto se está planteando mucho, como los otros días veía, y es un minuto, pero para que vean la relevancia que tenga. Yo veía en Twitter y en un canal de Telegram que el gobierno de Ucrania tiene una división militar, que es una división de hacking, que depende del ejército ucraniano, ¿no? Entonces, y que estaba reclutando, si uno ve, recluta hackers para incorporarse a esa división del ejército que es de hacking, ¿no? ¿Por qué? Porque el hacking compromete, en este caso, infraestructuras del enemigo, en este caso. O sea, al final del día una central atómica, la electricidad o todo, tiene mecanismos, tiene computadoras que gobiernan eso. Y quien pueda de alguna manera acceder a esa información, pueda comprometer esos sistemas, puede generar un apagón en un país, puede generar cosas realmente importantes. Entonces, miren hacia dónde vamos, ¿no? Y ese día a día, o sea, ese impacto, obviamente es recíproco. El gobierno de Ucrania también tiene una división porque ha sufrido ataques, obviamente, de hackers en instalaciones de electricidad y un montón de instalaciones que hacen al núcleo del funcionamiento del país. Ha actuado en consecuencia y obviamente ha modificado un montón de protocolos en su día a día para poder esto. Entonces, imagínense si entre países esto es tomado con esa importancia, imagínense, pobres nosotros, organizaciones que también estamos expuestas a eso, ¿no? Entonces, resumiendo, es un tema estratégico ya lo que es el hacking y sí, afecta en el día a día seguramente, ¿no? A las organizaciones las afecta y las hace tomar decisiones para tratar de reaccionar ante esta situación. Ok, por aquí tenemos otra, ¿verdad? Don Javier, gracias por la capacitación. Quisiera, por favor, ampliar el tema de riesgos emergentes. Si la administración, de alguna manera, puede prepararse para aquello que no conoce. A ver, obviamente, cuando hablamos de riesgo emergente, o sea, ojalá nosotros, no sé, seamos como en Harry Potter y podamos tener, digamos, algún adivinador. O sea, estamos hablando de que generalmente son riesgos, ¿no? Es lo que, si alguna vez alguien leyó, y si no se lo recomiendo, un libro de Nassim Taleb que se llama El Cisne Negro, ¿no? Son cosas que antes no existían y de repente surgen de la nada. Y hay un tema de paradigma, de decir, no sé cómo enfrentarlo porque si nunca fue esto, ¿qué hago? Entonces, es un desafío, ¿no? Obviamente, tal vez nadie se iba a anticipar, o salvo alguien con mucha experiencia, anticiparse lo que iba a terminar haciendo el COVID-19, pero sí lo que yo quiero instalar acá, que esa dinámica de estar constantemente diciendo los riesgos que tengo y tratando de ir viendo y tratar de anticipándome de que algo puede suceder, de que estoy viendo el tiempo y de repente, caramba, empezó a soplar más fuerte el viento, ¿no? En un día plácido de domingo y hay algunas nubes. Bueno, estemos atentos, no nos quedamos siguiendo el picnic, ¿no? Porque era un día lindo y seguimos, sino que estemos y tengamos esa gimnasia para poder estar atentos. Obviamente hay algunos riesgos que precisamente no lo sabemos y no vamos a estar
preparados hasta que los tengamos. Pero también lo que es importante es que muchas veces esos riesgos de los cuales no están preparados, nosotros podemos estar agarrando algún otro tipo de control o mecanismo que tenemos definido y que de alguna forma nos permite trasladar, ¿no?, esa respuesta a este nuevo riesgo. Eso también, o sea, muchas veces podemos jugar con determinados mecanismos de control que podemos estar nosotros utilizando para tratar, aunque sea mínimamente, de atacar un riesgo que surge de la nada. Pero obviamente a lo que yo voy es a definir este músculo de estar alerta, ¿no? Porque muchos riesgos a veces obviamente son imprevisibles y hasta que no sucedan, no voy a poder de alguna manera medir realmente el impacto de los mismos. Muchas gracias, don Javier. Bueno, podemos tomar la última pregunta, ¿verdad? ¿Qué recomendación nos puedes trasladar de la manera que se pueda apoyar a las micro y pequeñas entidades a implementar medidas que contribuyan a gestionar los riesgos actuales, considerando que no cuentan con los recursos necesarios? Bien, ok, perfecto. Sí, a ver. Cuando hablamos de todo esto, obviamente empezamos a hablar de una serie de parafernalia, de tecnologías, inteligencia artificial, todo, y generalmente lo que vemos es que muchos de los aspectos están netamente relacionados con empresas grandes, que son las que, en este caso, son las que hasta tienen recursos para poder hacerlo. En lo que es una pequeña y mediana empresa, obviamente, lo que yo recomiendo, y en este caso, es primero partir desde la concientización, es decir, a ver, una pequeña y mediana empresa obviamente no tendrá mecanismos de seguridad ni podrá invertirlos, obviamente, que firewall, que antivirus, que todo. Entonces, de alguna forma, lo que se hace es más casero, pero sí tener en claro, si vamos, por ejemplo, si enfoquémonos son varios aspectos, pero enfoquémonos en ciberseguridad, ¿no? Entonces, obviamente no vamos a tener, ni siquiera a lo mejor tengamos un oficial de ciberseguridad que se encargue, ¿no? Pero podemos de alguna forma, sí, con lo reducido que tenemos, hacer una concientización y saber que todos los empleados que van a ver un mail no tienen que estar abriendo archivos que no son recibidos por una persona confiable, que siempre que exista alguna duda que primero consulten con alguna persona. O sea que el primer aspecto tal vez viene desde una capacitación, ¿no? Y de definir dentro de lo que tengo un ambiente de control y que las personas estén concientizadas, en este caso, de cómo tienen que actuar, ¿no? Porque obviamente tal vez si actúan mal, no tengo el plan B, que es un oficial de seguridad y un montón de otras cuestiones que me van a salvar o me van a ayudar a resolver el problema, ¿no? Entonces, más que nada, es desde la concientización y la capacitación y la prevención, ¿no? Porque las pequeñas empresas tal vez no tengan una herramienta de solución posterior, porque obviamente salen caros, pero sí podemos atacarlo desde la prevención, evitar que el hecho suceda, y el evitar que el hecho suceda desde el aspecto de la ciberseguridad, porque después obviamente podemos estar hablando de otros aspectos, para mí es enfocarlo en la prevención, en la concientización, en que los empleados sepan bien los riesgos y tratar de evitar que el hecho suceda. Muchas gracias, ¿verdad?, por contestar todas las preguntas del público. Gracias a todos los asistentes. Gracias, don Javier, ¿verdad?, por estarnos apoyando a los 3 institutos que estamos aquí en pro de la concientización del mes de la auditoría interna, y hemos establecido una jornada de conferencias durante todo este mes y esperamos, ¿verdad?, que todos participen en cada una de ellas porque han sido organizadas para ustedes, ¿verdad?, para el desarrollo de sus carreras profesionales, que puedan conocer un poco temas de actualidad que nos competen a todos los auditores internos, ¿verdad?, y carreras afines. Y esperamos poder contar con ustedes en proyectos a futuro. Ojalá. Por mí, muchísimas gracias y me he sentido como en casa, así que realmente agradezco esto.
Gracias, Javier. Un gusto para todos. Bueno, un saludo, cuídense mucho. Y bueno, nos mantenemos en contacto. Si alguna duda les quedó, les dejo abierto el canal, les pasé mi mail para que me consulten y ahí prometo que con tiempo responderé sus consultas. Así que bueno, un gusto realmente. Gracias por todo. Y nada, también los invito a seguir porque la grilla de eventos que tienen es muy nutrida y muy buena. Así que, y según tengo entendido, es gratis. Así que realmente mejor imposible. Gracias, Javier. Y aprovecho pues para contarte que hay muchísimos mensajes agradeciéndote ahí tu participación y tu colaboración al instituto. También leo en los mensajes ahí que hubo mucho aprendizaje. Alguien pues agradeció ahí el entrenamiento y eso es bueno pues, ¿verdad? Porque más que capacitación lo sentimos como un entrenamiento. Así que nuevamente agradecido y un abrazo a la distancia. Que estés muy bien y saludos a todos. Gracias a ustedes. Un gusto. Adiós. Ok.